Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan aquí. El día de hoy estamos reunidos con dos escritores que pertenecen precisamente a la colección de cuentos distópico de la que estaremos hablando el día de hoy, que es Tiempos Rotos, publicada por el sello editorial Palabra Herida, pues del grupo editorial Letras Negras. Así que chicos, bienvenidos, el espacio es todo para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Adelante, caballero, por favor. acá ya todos formales. Yo creo que a lo que vinimos es al chismecito, a lo que nos interesa. Así que tal si Cristian nos cuenta un poquito acerca de quién es él, cómo empezó en este mundo de las letras y qué lo tiene hoy aquí. Perfecto. Bueno, como dijeron, mi nombre es Cristian. Soy de Chile, de Concepción, que es como más centro-sur al sur de Chile. Eh, Soy psicólogo de profesión. Además, participo en una compañía de teatro, así que también me dedico a la actuación. Y en los tiempos que me van quedando, me dedico a escribir y a contar historias. Ese es como ya lo que hago en el día a día. ¿Cuándo empecé a escribir? Yo creo que, bueno, esto le debe pasar a muchos desde muy pequeños. Todo parte con el tema del gusto por la lectura y luego ya cuando empezó a volar la imaginación empecé a escribir historias. Pero ya más, de forma un poco más quizás profesional, mi primer libro se publicó en 2021 y era uno que venía escribiendo ya como en parte borradores del 2015, pero en la pandemia me decidí como a trabajarlo más y darle fin y terminarlo. Siempre hacía proyectos y no lo lograba terminar, pero en la pandemia me decidí y terminé un libro, cuando una novela breve. Eso les puedo contar por ahora. Me encanta. Yo creo que me ha pasado mucho que muchos de los escritores que empezaron a publicar ahora son escritores pospandémicos. Y ese momento fue como en donde al fin se decidieron y dijeron, bueno, sí, no hay nada más que hacer, me voy a tener que encargar de todo lo que llevo acumulando durante un tiempo. Y surgen escritores que después de 20 años de venir trabajando en un manuscrito que no habían podido sacar, pandemia fue como ese momento en el que al fin se pudieron consolidar. Entonces, me gustan mucho todas estas mezclas de no solamente de experiencias, sino también de profesiones, ¿no? Eres psicólogo, uno de los textos que más me gusta en cuanto a, por ejemplo, cuento psicológico, sí, es de los psicólogos, porque siempre tienen unas historias muy extrañas que contar, me gusta muchísimo. Y también me encanta encontrarme a teatreros aquí. Teatrera hasta mi corazón, es una de las cosas que más disfruto y entonces he tratado como de siempre estar atenta a esas combinaciones, ¿no? Teatreros por aquí, bienvenidos. Este espacio siempre está abierto. El arte es algo que nos conecta de forma universal. Bueno, ¿qué tal si damos paso al compañero Barrios para que nos cuente un poquito acerca de quién es él? Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Juan Barrio Borghini, soy de Montevideo, Uruguay. Soy de profesión arquitecto y la pasión por escribir la tengo desde muy temprana edad. Más que nada me gusta escribir canciones, prosa, poema. Tengo una banda de rock, una banda de punk rock. Sí, que nos presentamos desde el año 2010 estamos funcionando y nos presentamos en boliches en Montevideo y las afueras de Montevideo. No somos muy mainstream, no es como que nos vas a googlear y aparecemos primero, como quien dice, pero tenemos nuestra trayectoria, ¿tá? Entonces, tenemos esta trayectoria y bueno, está, por algún lado no vas a encontrar en algún boliche rotoso de esos que van corte sótano para abajo, viste, que no sabes si salís. Bueno, en esos boliches nos encanta tocar por ahí, ¿viste? Eh, y bueno, hago las letras de las canciones, siempre hice las letras de las canciones. Y soy muy lector de chico, arranqué a leer a temprana edad, estoy hablando de 17, 8 años, obviamente ingresé con J.K. Rowling y Harry Potter, como todos los chicos de mi generación, ¿tá? Que ibas a la escuela y si no conocías nada de Harry Potter era prácticamente bullying asegurado, así, te metían en el casillero, esas cosas. Pero arranqué con eso y bueno, y a escribir yo, bueno, salí del mundo de las canciones para meterme en el mundo de la narrativa, ya más de grandecito, ya ponerle en la adolescencia, ponerle que tenía 14 15 nos mandaban
para la materia de literatura, nos mandaban a hacer cuentos y ahí cuando yo hice la chispa, digo, oh, esto está bueno. Me gustaba mucho, leía mucho, no solo Harry Potter, encontraba libros de todo ese tema de la fantasía y eso, que era un tema de mi generación y me encantaba leer. Ya un poquito más de adolescente ingresé en el mundo de los cómics, ¿tá? Porque tenía, mi grupo de amigos eran los frikis, los bichos raros, ¿viste? Me pusieron un cómic adelante y me cobraron para siempre. Incluso mi prima se disfraza, ¿cómo se llama? Ay, amigo, ¿cómo se llama lo que cosplay? Me sorprende. Eso, lo que se disfrazan, ¿vio? Que van a la convención y se disfrazan así. Haga. Cosplay, cosplay. Eso, me lo estaban soplando en la cabeza. No me salía. Y bueno, me encanta toda esa movida. Y bueno, y entonces así arranqué a escribir ciencia ficción, que es el terreno en el que yo mejor me desenvuelvo. Me encanta escribir ciencia ficción, soy muy fanático de Asimov, soy muy fanático de Lovecraft, este, y bueno, y se complicó mi vida, ya más de adulto, te estoy hablando de 20 y largo ya, tengo 31. Ya a los 20 y largo encontré a Tchaikovsky y ahí se me complicó, ¿viste? Porque digo, qué bien estaría escribir como este hombre. Lástima que pasó de moda, pero no me intimida igual. Entonces digo, ¿qué pasa si un día mezclamos a Bukowski con la ciencia ficción, ¿entendés? Que vas a un meteorito y son todos así como él, borrachos, ¿viste? Punkies, porque el loco era punk, o sea, es un precursor del punk, a mí no me vengan a decir lo contrario. No. Y bueno, y mi estilo va por ese lado. Va por ese lado, lo van a ver en los momentos estos, de los tiempos rotos, cómprenlo, que hay mucho talento latinoamericano, además. He leído, no lo leí entero. El tuyo, Cristian, creo que es uno de los últimos, puede ser. Este, sí, es uno de los últimos. El, el mío, el penúltimo. El penúltimo, ahí va, sí, a ese La todavía no penúltima. llegué, Sí. porque me llegaron además hace un par de días, no sé mucho, me llegaron, y los estoy leyendo de a poquito, porque bueno, tengo que trabajar y esas cosas, viste, que hay que comer. Estás muteada, Silvia. No, yo solamente hago cosas raras, no te preocupes. Está, pensé que me querías decir algo, ¿viste? Me llevó hace poquito y bueno, tengo que trabajar y hacer esas cosas que hace la gente, ¿viste? Y yo no tengo poco tiempo para leer, pero está muy bueno, recomendado. Sí, yo igual llegué voy como en la página 100, pero trato de leer en las noches uno o dos cuentos por día, más o menos. Ahí voy para ir con calma igual, porque igual me llegó hace unos pocos días, pero Me va pasa que bien. soy lento para leer, lo que pasa es que yo sí leo lento, me encanta leer, pero leo lento despacio. Después te leo, ¿cuántas Pero páginas tiene? 200, ¿cuántas tiene? Pará, como 270 y 300 más pico. o menos, como 300, 300. no, lo terminé en el 2027, olvidate, chao. Así es la vida del lector. Hay lectores que somos y hay otros lectores que necesitan ir más despacio. Yo también soy una lectora que no tiene, yo soy como con los libros como con las series. Si yo empiezo un libro, ya, yo tengo que ir hasta el final porque necesito ya que me resuelvan la situación. No puedo quedarme ahí como de lento también. A veces maratoneo de, no sé, recientemente como que pude leerme Los Juegos del Hambre, que había sido como una saga que andaba persiguiendo y eso, me leí toda la saga como en menos de una semana. Y esos son unos libros así de gordos, pero yo estaba, no, ya estaba destruida, yo hasta la madrugada ahí tratando de salvarla y terminar el año con esa saga ya leída. Pero eso es como gustos de cada lector, ¿no? Hay lectores a los que les parece un sacrilegio, pues, hacer una lectura tan apresurada porque prefieren como digerir poco a poco y lo respeto, pero esos son como gustos. Bueno, y venimos hablando un poquito acerca acá todavía del cuento distópico y justamente no puedo evitar tener un pensamiento y es que tanto el acento de Uruguay como el de Chile es muy similar. Yo tengo un reto acá de tratar de identificar quién es de qué lugar, porque como conecto con gente de toda Latinoamérica, como de sacar los acentos por cómo suenan y estos dos acentos están muy parecidos en cuanto a como a musicalidad. Eso me parece muy gracioso porque seguramente entre ustedes notan que no se parecen y yo siento Sí. que se parecen. Para mí Bueno, no, vos sabés. El ajá. chileno tiene el acento más, es más lindo el acento chileno, porque es más musical. El nuestro es muy ta. Tenemos mucha ascendencia italiana, ¿viste? Entonces, viste que los italianos acentúan las palabras al final, y mueven las manos y hacen así. Bueno, eso lo tenemos todo heredado nosotros. El chileno es más Sí, musical. a nosotros se nos confunde más con el argentino, de hecho, Bueno, somos iguales. el acento uruguayo con el argentino se nos confunden más. Es que somos muy parecidos. Los argentinos son más italianos todavía. Este, Ujú. y más brutos para hablar.
perdón, soy Sí, muy argentino. sí, mucho, mucho más. No, yo acá yo lo digo desde nuestro acento, que claro, ya no hay parecido, nosotros tenemos como otras raíces, nuestro español está más permeado por el africano y los indígenas, entonces ese es como mucho más nuestro rollo y se nota muchísimo la diferencia, pero cuando uno escucha es la musicalidad y la forma en la que se utilizan ciertas palabras. Pero bueno, O dejemos mis Cristian, traumas de Cristian, lado. Cristian, Cristian, Dime, dime. hacele enojar y decirle que se parece a los venezolanos. Dale. Oh, no, 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 mejor no. No, 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 Pero, no le decimos. No, yo Apaga acá la cámara ahora. yo llevo la fiesta en paz con nuestros vecinos, me caen muy bien, así que para mí no sería ninguna molestia que digan que tengo ahí un acento medio venezolano, porque sí, compartimos ahí el llano y pues somos Mirá, bastante... desde pero acá no, del no es sur, malo, no, no es malo, suena como nosotros decimos, como con sabor acá en Chile. Esos acentos venezolanos, de colombianos, suenan como que tuvieran más sabor. es lo Nosotros que te iba somos a como más decir. planos. Acá del sur nos cuesta, al venezolano y al colombiano nos cuesta identificarlo. Para nosotros suena Sí, parecido. Sí, sí. Pues sí, a mí me pasa igual. sí, a nosotros también, nosotros los venezolanos suenan como gente de la costa colombiana, tienen como Ah, la misma cosa, entonces uno Ajá. puede decir, encontrarse una persona y pensar que es de la costa, pero en realidad es venezolana. Cosas de compartir el idioma. Bueno, pero ¿qué tal si pasamos a hablar un poquito acerca de la escritura, ¿cierto? Escribir cuento corto es difícil. Creo que es un reto poder agarrar una historia que por lo general cuando uno la piensa es macro y cuando uno se lanza a una convocatoria es como, tienes este número de palabras, más de ahí no se puede. Entonces, tratar de sintetizar toda una historia en un espacio tan pequeño es difícil de por sí. Entonces, yo quiero más o menos conocer un poquito cuáles son sus estrategias para evitar los lugares comunes, para evitar que se nos escape el lector desde el primer momento, o cuáles son las herramientas a las que ustedes han llegado o las que han investigado a la hora de escribir cuento corto, como consejos que le pueden dar a personas que están en el momento previo, ¿no? Que están todavía construyendo sus obras y no se atreven a lanzarlas porque sienten que no están completas del todo y ustedes ya con la experiencia que tienen en este momento publicando, pues nos pueden decir cómo fue la construcción precisamente de este cuento corto. ¿Qué tal si empezamos con varios? Me parece. bueno, vos sabés que pensando en lo que me decís, a mí particularmente me cuesta más hacer una novela, un cuento largo que un cuento corto. De hecho, me sale más fácil el cuento corto y incluso estos retos que hay ahora por Instagram están muy buenos de microcuentos o microrelatos que lo tenés que resolver en 20 palabras, tenés que resolver un curso. Esas cosas me encantan. Incluso se me da un poco más fácil que los cuentos largos. Me pasa con los cuentos largos, he intentado hacer, yo tengo, no he llegado a publicar un libro nunca, pero tengo, así como publicado este cuento, tengo más en unas editoriales argentinas, también tengo publicados varios cuentos cortitos ahí. Y, y se me da mejor el cuento corto por el hecho de que, no sé, soy bastante desorganizado en mi vida, ¿tá? Y también lo pongo en el arte. Entonces, vos tenés que tener una determinada disciplina para hacer una novela larga. Tenés que tener como las cosas muy centradas para mí, muy como muy organizadas. Tenés que hacer una especie de, no sé si de planilla o algo que tenga las cosas bien determinadas, porque me ha pasado en mis intentos de hacer una novela relativamente larga, de que llevo a la mitad y a veces hay cosas que me olvido, ¿entendés? Hay cosas que llevo al final, agarro y empiezo, pa, y esto cómo lo resolví, ¿entendés? A veces son detalles, a veces son cosas importantes que te pueden hacer a la novela. Yo creo que se requiere, para hacer una novela, se requiere hacer un nivel de organización salado, ¿tá? Que de hecho es todo un reto, y me encanta, me gustan los retos, pero el cuento corto lo hallo, yo qué sé, lo hallo más instantáneo y más estrés. Una cosa que nada, que me sale. Y está bueno para empezar a hacerse conocer. Yo está muy bueno. Porque nada, vivimos en una época donde la gente quiere las cosas rápidas, ¿verdad? La gente no tiene paciencia. La gente, yo qué sé, hay las nuevas redes sociales, la forma en la que ahora se utilizan. TikTok cambió todo, ¿entendés? El tema este de que tenés que resolver un video entero en un minuto, ¿entendés? Y a veces no llega al minuto, llega a 30 segundos, y los guachos ahora no te prestan atención más a eso, ¿viste? Pasa lo mismo con la lectura. Este tema de los microcuentos, el tema de
cuentos para leer en un minuto, todo cosas que te llaman atención porque la podías leer y seguir, ¿viste? Y nada, creo que este formato de cuentito corto, así, por las redes, llegó para quedarse. No, y a mí me parece eso una estrategia genial, porque como se cree que esta es una generación que no lee, que una generación que simplemente ya perdió el hábito, son como estrategias para, pero yo pienso que la literatura como la conocemos todavía tiene bastante tiempo para sobrevivir y lo interesante que tiene el cuento corto es que sí, es fácil a la hora de construir, pero yo le encuentro algo y es que la novela, cuando uno escribe novela, uno sabe que el lector le va a dar la oportunidad de tener un inicio lento y el lector está a la expectativa de qué va a pasar más adelante, pero en el cuento corto no tenemos esa oportunidad. En el cuento corto es como le solucionas al lector desde el primer momento y lo invitas a la lectura, porque si no lo conectaste en el primero o segundo párrafo, ya, no fue. A mí me pasa mucho como lectora que en un cuento, si voy a leer un cuento corto, siento que no puedo esperar. Siento que necesito que haya algo impactante desde el inicio, entonces ha sido como un conflicto la construcción del cuento corto, porque si bien es fácil a la hora de que como escritores los elaboremos, porque claro, uno puede sintetizar la idea y hacerla, cuando llega al lector, uno tiene que ser muy estratégico y todas las herramientas que se han desarrollado para escribir cuento corto y hacerlo bien son brutales, porque muchas veces uno lee un cuento corto que uno es una persona antes de esa lectura y después se siente totalmente transformado y siente que ha descubierto algo en el mundo y es precisamente por la forma en la que estos escritores usan la técnica. Y lo bueno del cuento corto es que es muy fácil encontrar la técnica, ¿no? Como escritores que ya sabemos cuáles son algunas de las herramientas, uno dice, ah, mira, ¿sabes qué? Utilizó aquí una mudilla narrativa, una mudilla temporal, se lanzó con un diálogo en el inicio. Ese tipo de herramientas que hacen que el cuento no solamente sea una construcción y ya, sino que sea una construcción atractiva, porque muchas veces tenemos que pensar en el espectador, porque pueden gustarnos mucho nuestros cuentos. Yo pensaba que a mí me gustaban mucho mis cuentos hasta que un día los evalué y resulta que no eran cuentos, sino que tenían el carácter de ser relatos. Y nunca me había cuestionado la diferencia entre un cuento y un relato, porque en apariencia se ven muy iguales, pero es el uso de las herramientas las que diferencian de un cuento de un relato. Entonces, es como el cuento corto es que usamos esa herramienta de doble filo. Te da la oportunidad de satisfacer tu necesidad de tener algo concreto ya, pero también ese afán puede hacer que nuestros cuentos no sean lo suficientemente sólidos como para atrapar al lector, porque eso suele pasar. Pero ¿qué tal si Cristian nos cuenta un poquito cómo es su proceso para la construcción de cuento corto y cuáles son esos truquitos que él utiliza para, pues, para lograr lo que uno quiere como escritor, ¿no? Que lo lean. Ujú. Sí, bueno, dentro de mi experiencia yo creo que he pasado por tres tipos de texto, por decirlo así. Uno fue la novela breve, que es lo primero que publiqué, que si bien es más extenso que un cuento, es más corto que una novela en cantidad de palabras, no llega más allá de las 40.000 palabras. El cuento, que es mucho más cortito, yo tienes 1.800, 2.000 palabras, acá en específico era de 1.800, si no me equivoco. Y bueno, también escribí una novela un poco más extensa, y cada una me di cuenta que tenía su ciencia, cada uno tiene su particularidad. En el caso del cuento, yo lo hice para descansar un poco de la escritura de la novela, porque en el fondo de repente estaba como muy ahogado escribiendo sobre lo mismo y decidí como sacar algunas ideas en cuentos y era algo mucho más rápido. Pero sí, para mí es importante tener primero el mundo construido detrás. En el fondo, el cuento, si bien no te va a mostrar todo, tiene que haber un mundo construido detrás desde el cual uno tomar para poder escribir. ¿Por qué? Porque si no, al final, ¿qué pasa? Que uno en el cuento quiere meter todo, toda la información que pueda para el lector y eso igual es un error porque ahí se va alargando. Entonces, si tú tienes todo construido, después puedes ordenar de forma clara qué quieres que vaya al principio, en el desarrollo y en el final, que es como la estructura clásica. Puedes partir, por ejemplo, no necesariamente al inicio de la historia de tu construcción de mundo, puedes partir en la mitad de esa historia y ese sería el inicio del cuento, para que parta ya en un clímax, por ejemplo. Parta quizás o en una presentación un poco más rápida. Después en el desarrollo ya puede ir subiendo y después con el desenlace donde ya vendría siendo como el final de esta historia o incluso puede quedar abierto. También podría pasar. Entonces ahí uno tiene que, yo, al menos lo que hago yo es armar la historia ya en grande y después muestro, o sea, elijo qué quiero contar, qué quiero que el lector se lleve en el fondo, para también dejarlo atrapado. Es igual, es importante. Yo creo que el cuento tiene que engancharte, pero también atraparte, incluso al final de la historia.
Me gusta mucho porque sí, implemento bastante esta herramienta de tener una macrohistoria, pero no Ujú, engancharme a que tiene que estar comprimida ahí, sino que prefiero que el cuento sea una parte de esa historia para que el lector pueda exacto. configurar el resto. Y también no me gusta iniciar por el inicio, porque creo que los inicios requieren como que uno ha agarrado la forma en la que se presenta el cine. Entonces, muchas Ujú. películas inician con una descripción del espacio y todo, y en el cuento echarse un párrafo, o en un cuento corto echarse un párrafo inicial de descripción, como, siento yo que es como matador para el espíritu del lector. En cambio, si tú Pierdes inicias, no palabras, sé, exacto. si tu personaje va a ir a la cárcel, entonces la primera noche que pasó en la cárcel, ¡pum! Estaba ahí en la celda, ta, ta, tan, y entonces el lector queda como, bueno, la celda, ¿por qué? ¿Por qué está en una celda? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces el lector va a querer resolver ese misterio que uno le presenta, a diferencia de como cuando lo presenta el cine, que es como, digamos, un cuento de terror, una casa abandonada que se veía en la penumbra, con... Entonces es como que el cuento corto es eso, es como que uno necesita choquear al lector, que el lector diga En el como, cuento, bueno, el protagonista parte corriendo ya, parte corriendo ahí de la amenaza en el fondo. ujú, exacto, de una vez hay que ponerlo en movimiento, que es lo que llaman hacer, no decir, sino hacer. Ponemos a nuestro personaje en acción. Esas herramientas me gustan muchísimo porque funcionan, porque he visto que son mucho más exitosos los cuentos que empiezan precisamente con esa estructura, cosa que no pasa, por ejemplo, en la novela. La novela, si bien el inicio es importante, uno da chance de, ¿sabes qué? Va, tiene un inicio lento, pero tiene potencial a evolucionar y uno sabe que es un relato más largo y que hay que irle dando la oportunidad. Pero a mí me pasa que yo ya, cuando me dicen cuento corto, yo ya estoy esperando lo más de lo más de cada uno de los textos cortos porque sé que va a ser algo que me puedo disfrutar así. Entonces siento que Bueno, la mayoría de lectores como que van por esa línea. Ujú. Dime. claro, igual una de las ventajas de este cuento distópico que estamos presentando ahora, e incluso lo que yo veo mucho en la ciencia ficción, es que arrancar situando al lector en una realidad con dos o tres párrafos, tampoco es la gran cosa, puede jugar a favor. Una moto, ¿no? puede, puede jugar a favor porque es lo interesante de la ciencia ficción, ¿ves? Es lo interesante de cuando vos partís de un mundo y un universo raro, el describir eso y el situar. Yo incluso el cuento que está publicado en este mismo tomo que estamos presentando, el mío, arranca. Imaginen lo siguiente, dos puntos, ¿está? Y ahí arranco a describir primero dónde está situado, dónde pasa la cosa, ¿viste? Y la acción viene después de eso. Pero yo creo que esos párrafos donde lo sitúan, la gracia de la ciencia ficción es que tiene que ser raro, tiene que ser algo que atrape. Capaz que si yo pongo, como vos decías, una casa embrujada, había una casa en medio de la noche, sí, señor, mi casa también es de noche, ¿viste? O sea, tipo, no es una cosa que atrape. Pero ya que te digo, pa, no, está en un asteroide errante y no es una casa, es un pozo con el techo acristalado. Ahí ya dices, ya, hay cosa rara esta, ¿no? Hay cosa rara. Y bueno, eso es lo que tengo más posta. No No, sé por qué opinan. ejemplo, inicias rompiendo, digamos, la cuarta pared de la lectura, ¿no? Te invito a hacer algo. Eso es Claro, muy distinto a, sí, vamos a tratar de ponerte imagen sobre imagen para que te hagas el panorama que basta. quiero que tengas. Porque Bueno, cuando rompes la pared y te contactas con el lector, hay una experiencia diferente. También creo yo que cuando lo incluyen a uno en el proceso, también la disposición que uno tiene es diferente. Entonces, pues te invito a imaginar esto. Ya, te estoy hablando directamente a ti y entonces hay como una conexión. Entonces también me parece que era una estrategia que no había pensado, que a muchos escritores no les gusta como romper con la magia de que el lector crea que sus historias no son creadas por alguien, sino que tienen vida propia, pero pues en cuento corto esta estrategia puede funcionar. Te estoy invitando a una acción, te estoy invitando a ti como lector a que te animes a hacer esta cosa, algo conmigo, ¿no? A imaginar un mundo nuevo en donde está pasando ciertas cosas. Mira que es muy diferente iniciar totalmente con un párrafo de descripción y sí, también depende de la descripción, no se trata como de satanizar acá todas las descripciones porque hay descripciones muy buenas, pero siento yo que en el cuento corto no se puede abusar de la descripción porque no hay dónde, no hay cómo simplemente armarse panorama, sino que uno tiene que poner
a los personajes y a las acciones y a la atmósfera a jugar toda junta, de una vez. Que el personaje tiene que apoyar el espacio tanto como el espacio al personaje, y no puede ser como en otros textos que tú le dedicas a la descripción una parte, a la descripción de tus personajes otra parte, a la atmósfera va a otra parte, ¿cierto? Porque uno tiene como el tiempo de a cada elemento darle su protagonismo. Aquí es como todo, sí, es corto y hay que agarrar todo y ponerlo a funcionar. Pero bueno, yo solamente quería saber un poquito más acerca de sus estrategias antes de hacer la siguiente pregunta, y es que, esto ya es mucho más acá jueguito, y es, ¿cuál es ese elemento de la realidad que ustedes consideran que va a llevar al mundo como lo conocemos a convertirse de alguna forma en una distopía? Yo siento que todos tenemos ese rayo en la cabeza. Por ejemplo, mi rayo personal es vivir en un país que tiene parte de la selva amazónica. Siempre pienso que los gringos nos van a invadir en algún punto y se van a robar toda nuestra agua, y que va a ser el fin de mi país así, ¿no? Vamos a estar todos bajo el dominio estadounidense y eso va a ser como, danos tu agua. Y va a ser como, sí, qué horrible. Entonces eso es como, yo siento que mi mundo va a destruirse de esa manera. Vamos a perder acceso a todos los recursos naturales y vamos a terminar siendo como una mano de obra ahí esclavizada de alguna forma solamente para obtener estos recursos. Pero quiero saber ustedes qué piensan que es ese elemento que va a romper la realidad como lo conocemos y la va a llevar de pronto a un mundo distópico. Bueno, ¿Quién entonces parte? empecemos por ¿Quién Cristian. parte? Dale, Ya Cristian, dale, parto. Cristian. Ya, mira, es que en realidad lo bonito de las distopías a mí me encantan, me fascinan. Yo creo que, venaste como contaba aquí mi colega, de que la ciencia ficción es lo que le gusta, a mí me gusta las distopías. Las distopías siempre se han visto como un subgénero de la ciencia ficción, pero yo siento que es un género en sí mismo, no como parte de, o sea, sí, se complementan, hay elementos, pero yo los veo como algo independiente también, no como este subgénero que queda debajo. Lo lindo de las distopías es que en el fondo toman la realidad. Entonces, cualquier cosa que ocurra en la realidad podría generar un mundo distópico, cualquier desastre, un terremoto podría generar un mundo distópico, una pandemia podría generar un mundo distópico, la tuvimos al lado, una guerra podría generar un mundo distópico, hay muchas posibilidades. De hecho, una de las principales, yo creo, elementos es las decisiones que toma el ser humano. Cualquier elemento o cualquier descubrimiento, por muy bueno que sea, si cae en malas manos, puede generar un mundo distópico. Entonces el ser humano es el que tiene en su poder generar esa realidad. Tú lo imaginabas ahí con una invasión, y eso también es una decisión de un ser humano. En el fondo, nosotros mismos somos los que podríamos crear esa realidad. Entonces, eso es lo bonito, y es también lo peligroso, lo terrorífico de esto, que uno no sabe que ya podría estar viviendo en un mundo distópico también. Sí, me encanta eso que dices porque alguien hace poco dijo como que vivir en un mundo distópico, nuestro mundo ya es una distopía Exacto. por donde tú la veas, nada más evalúa la situación en la que estamos y ya este mundo está totalmente ahí, en esta una realidad. Si nos ponemos a transcribir la realidad tal cual, decimos, qué loco, por allá en Bangladesh hay niños esclavizados haciendo ropa para marcas de fast fashion, sí, mujeres esclavizadas, sí, hay containers que traen gente de otros países que se muere ahí, o sea, todo está re loco. Entonces, sí, creo que Eh, el asunto es que la realidad histórica no es una realidad histórica hasta que no la abandonamos y tenemos tiempo de reflexionar sobre ella. Es decir, nosotros somos esa generación que va a poder hablar con sus sobrinos, con sus nietos, y le va a decir, yo viví en la pandemia. Y vamos a poder contar esa historia de cómo pasamos todo ese tiempo enclaustrados y de cómo fue el mundo, porque el mundo durante la pandemia fue loco. En mi país la gente iba y compraba papel higiénico y así, o sea, todo se puso muy loco en esa época, pero uno no logra procesar el nivel de momento histórico por el que pasó hasta que no lo abandona y lo puede ver desde la distancia y evaluarlo como lo que es. Entonces sí, pienso que lo único que hace uno cuando lee una distopía es poder ver su realidad y fingir que no está pasando lo que todo el mundo sabe que está pasando. Es como, engañémonos un poquito para que nuestra realidad no se vea tan mal como se ve ahora. Pero ¿qué tal si Barrios nos cuenta un poquito acerca de cuál es su delirio distópico? No, hay varios, hay muchísimos. Pero como decía acá mi compañero,
Yo de verdad creo que estamos viviendo una utopía. Porque, a ver, los teléfonos inteligentes no se escuchan. Eso de que Oh, aparece, eso de que aparece en YouTube es oh, real, eso de que, claro, vos estás tipo hablando de, no sé, de marcas de refresco. Ah, no, sí, porque me gusta la copa, puse marcas. nos A va a mí me ofrecer puras gusta, películas distópicas después los celulares. claro, no, pero a mí me gusta, yo qué sé, tal o cual cosa. Y prendés el celular, prendés el Instagram, y lo primero que te sale son marcas de bebida, ¿entendés? Por ejemplo. Y eso es una cosa de que nos están escuchando totalmente. ¿Qué pasa? Eh, Hace poco vi un documental muy bueno que hablaba de que prácticamente nosotros somos el producto, ¿entendés? Antes eh, lo que están comerciando las grandes empresas son nuestro tiempo en la pantalla, ¿tá? Nuestro tiempo mirando así, porque cada tres microrelatos que vemos en Instagram, ¿tá? Nos mete una publicidad de lo que sea que estábamos hablando en ese momento. ¿Entendés? Es una cosa muy loca. Pero, así como digo esto, tengo el otro delirio distópico, que es el más comercial, ¿tá? Que es llamo comercial el tema de el mundo todo destruido, ¿viste? Todo eso. Que eso va a pasar en tanto se rompa el plan. Porque todo el tema este que los ciudadanos se escuchen y comerse con los pantalla, todo parte de un plan. Todo parte no quiero decir una élite reptiliana porque no creo en eso, pero sí es verdad que las grandes empresas tienen un plan para con la gente, son totalmente las que dominan el mundo, y, y en caso de que ese plan falle, como por ejemplo, si no sé, la de Putin se le ocurre dinamitar así medio Europa y empiezan a caer bombas o sea, eso rompe con el plan. Y ahí es cuando creo que nos volveríamos a nuestros más bajos instintos. Todo esta cosa que tenemos ahora de pensar en el otro, de este tipo de moral que hay ahora, no sé si me explico, ¿viste? Todo eso con una catástrofe se acabaría, estoy seguro, se acabaría. Ya no pensarías en el niño Bangladesh que está cosiendo ropa porque vos estarías cosiendo ropa. Por Es ahí la debe estar la... naturaleza del ser humano, querer salvarse a sí misma siempre cuando está en Ah, sí. peligro. Entonces de ahí parte todo. Yo soy de Así esas que que, tenemos, por eso volvemos, tenemos estas dos distopías que pienso yo. La que estamos viviendo ahora o la que podríamos llegar a vivir en caso de que volara toda la mierda. ¿Ah? No sé qué peor, hay que ver ahí. no, pues la peor es la que estamos viviendo porque es nuestra, ahí estamos atrapados, ¿no? Y ni ¿Ah? forma de escapar, porque, por ejemplo, en mis clases de filosofía siempre me doy cuenta que la discusión, por ejemplo, en torno a el fin del mundo es más recurrente que al fin del capitalismo, que, por ejemplo, el sistema que nos tiene es un sistema que es demasiado consumidor como para que siga funcionando. Es decir, el mundo y el sistema no son compatibles. Y aún así pensamos más bien en el fin del mundo que en el fin de un sistema que es tan dañino para el mundo que lo está consumiendo como si fuera ilimitado e infinito. Entonces sí es Es- más aterradora como la realidad, porque igual también estamos llenos de bombas nucleares. Uno vive como si, ay, hubiera mucho tiempo, pero en realidad en cualquier momento alguien se pone loco y explota algún lugar, se contamina la atmósfera, y eso también es una realidad que está ahí respirándonos todo el tiempo y uno no la ve tan grave porque creo que vivimos en sociedades en donde hay como una suerte de concepto colectivo de lo infinito. Nuestras vidas parecen ser infinitas, el mundo parece ser infinito, los recursos parecen ser infinitos, porque nos da miedo evaluar la muerte, pensar en la muerte, entonces evadimos la pregunta por la muerte y por tanto siempre pensamos en la muerte como algo lejano o algo poco deseable, aunque pues seamos un planeta bastante vulnerable, cualquier cosa podría arrasarnos porque no hay nada afuera que nos defienda. Dos, estamos llenos de bombas nucleares en un planetita chiquito. Tres, las tecnologías están súper locas. Otra de esos delirios que yo tengo es, bueno, ahora sí, el fin, la tecnología se independiza de nosotros, que es el delirio que han tenido muchos, y arma rancho aparte y ya les estorbamos aquí, pues porque somos súper destructivos. Pero como hay tantas maneras, ay, los humanos tenemos tantas maneras de acabar mal, que creo que la más factible somos nosotros mismos, ¿sí? Somos causantes de nuestras propias desgracias, así que no sé cómo escapar de aquí. Tal vez solo la literatura puede dejar un legado para futuras
existencias extrañas que visiten acá y quieran saber qué pasó, cómo nos autodestruimos en este proceso de configurarnos como humanidad. Pero, como quiero recordarle a la audiencia que el día de hoy estamos hablando de este hermoso texto de Tiempos Rotos, por eso estamos en la discusión de lo distópico, ¿qué tal si nos cuentan un poquito acerca de sus textos, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de su texto y cuáles son esas características que ustedes dicen, esto hace de mi texto top entre esos que hay aquí en esta publicación e invito al público a que se anime a leerlo? Entonces, Cristian, ¿qué tal si nos haces ahí una reseña no tan spoileada de tu texto? Perfecto. Yo no sé si puedo mostrar mi novela breve, si puede, ¿cierto? Voy a explicar por qué. Ya, mira, esta que está acá es El mundo del olvido. Esa es la novela breve donde se explica, de hecho, es una novela breve, así que nos explica todo el mundo, pero es mucho más extenso que el cuento. Y el cuento parte y está narrado por un personaje que se llama Número de Identificación 689. Y 689, que es nuestro protagonista, es parte de esta novela breve. Entonces, él es parte de este mundo que ya está construido. Y en el fondo lo que él nos cuenta es que tiene a un amigo, a un colega, con el que trabaja, que tiene como pensamientos extraños, lo cual no es adecuado para la sociedad en la que viven. Y este amigo le dice que, o le cuenta, de que ocurre algo extraño con sus recuerdos. En el fondo, en esta sociedad, al parecer, algo hacen las personas que dirigen con los recuerdos de los personajes. Eso es, no, no di más spoiler, es cortito. Bueno, ya me llevaste así como a diferentes referencias. Me encanta cuando puedes mostrar un texto que está relacionado con otro texto, porque pues aquí invita al lector no solamente a consumir un relato, sino un universo. Y eso me encanta mucho cuando los escritores se comprometen con crear sus propios universos, porque podrían pasar toda la vida hilando desde el mismo punto y haciendo toda una construcción como congruente entre sus diferentes textos, pero partiendo de un universo con el que se han comprometido. Eso es muy lindo porque siento que es una tarea para toda la vida. No sé, pero he escuchado escritores que dicen, no, es que ya tengo planeada una, dos, tres, cuatro, cinco sobre este mismo universo que me encanta y es mío y ya, me apropié de aquí y de aquí soy. Entonces me da como esa sensación de que uno pueda tener como una ampliación para conocer más de qué trata. Pero qué tal si ahorita Barris nos cuenta un poquito acerca de su texto. Bueno, el mío se llama El Mártir, página 93. Este, no, se llama El Mártir y se desarrolla en la Luna, en un futuro donde una raza alienígena llamada los Volusa, que los describo como unos monstruos bastante feos, esclavizó a la humanidad. ¿Tá? Es ese miedo que tenemos, ¿sí? De que los esclavicen. En mi cuento eso pasa. Y tienen a la humanidad trabajando en un pozo lunar, alimentando una hoguera, ¿tá? Que proporciona energía a una ciudad lunar. Pero la historia va más sobre el hastío de un personaje principal que se llama Pascasio Gómez, que es el encargado de palear carbón. Está prácticamente 16 horas de su vida paleando carbón todo el día. Y es una historia de rebelión, de cómo inician la revolución los humanos, que no siempre es idílico. Es como que te dije hoy, me gusta Bukowski. Entonces, las cosas pasan de una forma, ¿tá? Que no quedan en la leyenda, ¿entendés? Que no queda para la posteridad. Porque, claro, nosotros, bueno, somos latinos, tenemos libertadores, ¿tá? Probablemente los tenemos idealizados de una forma los libertadores que probablemente no eran así, tenían sus defectos porque eran personas como todos, ¿tá? Y está bueno ver al libertador o al mártir desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista verborrágico, me explico, desde el punto de vista feo, de la parte fea que tiene el ser humano, por el hecho de ser ser humano, pero que no le quita mérito a lo que va a lograr, a sus ideales, a lo que después triunfa. Porque spoiler alert pierde, obviamente, no es ningún spoiler, los héroes pierden, lo que triunfa después son sus ideales, pero bueno, todo ese cuento, todo ese tema lo resuelvo en 3 páginas y está muy entretenido, claro. Es bastante chancho, pero está. Bueno, muchísimas gracias. Acá aconsejo esa etapa de idealizar a los héroes de las patrias, sáltensela, es innecesaria para sus vidas. Eso ahora, pero yo fui a la escuela y en la escuela
acá tenemos a José Gervasio Artigas, estaba en Uruguay. En la escuela, decir Artigas era decir Dios. Hoy en día sabemos que el tipo, además, que era no, tenía sus defectos, ¿tá? Pero está bueno, eso está bueno, es lo interesante y lo lindo de decir, pa, no hay dioses, loco, eran personas, eran todas personas con ideas que triunfaron, por suerte, pero seguían siendo personas. Y está bueno investigar eso. Sí, ahí eso es un dilema en el que quiero que se embarquen por otro lado, pero yo creo que ahora pasemos a la parte publicitaria. ¿Qué tal si comparten sus redes sociales, si tienen algún sitio en donde suban su escritura o solamente sus redes personales para que pues, la audiencia los pueda seguir y conocer un poquito más de ustedes? Cristian. Perfecto, me pueden encontrar en Instagram, ese es el principal medio de difusión que tengo de mi literatura. Si ponen El Mundo del Olvido, todo junto o separado, va a aparecer mi Instagram o _Cris.0J. Ahí también aparece, que es el mismo. Excelente. Barrios. Barrios Borghini en Instagram. Solo me manejo por Instagram y es un perfil de autor. Barrios-Borghini, me van a encontrar ahí. Vayan. Que tengo relatos cortos, tengo relatos de media carilla, que es una sección que puse ahí. Y bueno, que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Quiero recordarle a la audiencia que el día de hoy estamos hablando del texto Tiempos Rotos, que pueden encontrarlo a través de la página oficial del Grupo Editorial Letras Negras. Ustedes googlean Grupo Editorial Letras Negras y ahí les aparece y pueden pedir sus textos desde esta página directamente por internet y les llega hasta su casa. Así que agradezco muchísimo a los dos escritores que nos acompañaron hoy aquí y a toda la audiencia por estar aquí. No olviden que este es un espacio creado por el Grupo Editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a ver. Gente, Hasta luego, hasta muchas luego. gracias.